La elaboración de estados financieros a partir de datos incompletos es una temática que pone a prueba el conocimiento que se tiene del proceso contable, de la relación que existen entre los elementos del estado de situación financiera, activo, pasivo y patrimonio, y de los elementos de rendimiento, ingresos y gastos. Cómo poder integrar una cuenta del estado de resultados a partir de las variaciones que se dan en cuentas del estado de situación financiera. Recordemos que todo ingreso tiene un efecto en el patrimonio, derivado de que se da un incremento en un activo o una disminución en un pasivo. En el presente segmento vamos a explicar cómo llegar a un estado de resultados a partir de conocer las variaciones que se dan en el estado de situación financiera de un año hacia otro, un saldo inicial con un saldo final. Cómo esas variaciones en el estado de situación financiera se derivan en algunas oportunidades de registros en el estado de resultados. Además, necesitamos, entre otros, conocer un estado bancario. En un estado bancario vamos a reconocer, vamos a tener registro de los ingresos y egresos. Los ingresos que pueden derivarse también de operaciones de gasto, en este caso de ingresos a la institución, y los egresos que pueden derivarse de diferentes gastos. En algunas oportunidades necesitamos información adicional porque vamos a partir de determinadas suposiciones. Por ejemplo, vamos a partir de que la variación que se dio en la cuenta de documentos por cobrar se debe a ventas al crédito. Sin embargo, si una información adicional nos da los elementos suficientes para determinar que no se debe a una venta al crédito, nos va a permitir reorganizar las diferentes integraciones. Existen diferentes integraciones para las cuentas del estado de resultados. Sin embargo, es importante conocer del porqué de esas integraciones. No memorizarlas, porque en un momento dado no podemos tener a la mano las mismas, sino conocerlas. Sobre todo, comprender las cuentas que tienen relación con los movimientos que se dan en el estado de resultados. Vamos a partir en el ejercicio que vamos a ver a continuación en una forma ordenada, proyectando ese estado de resultados que queremos integrar. Por ejemplo, comenzamos integrando las ventas. Para el efecto, tenemos que pensar, tenemos que analizar, mejor dicho. ¿Qué cuentas tienen que ver con ventas? ¿Qué cuentas están relacionadas con ese movimiento o con esa determinación de un resultado de las ventas? En primer lugar, vamos a tener que revisar nuestro estado bancario para revisar si se tienen ingresos, que pueden ser por ventas que se dieron al contado, por cobro de cuentas por cobrar, valga la redundancia, por ingresos que se dieron derivado del pago de documentos por cobrar de documentos, de descuento de estos documentos. Entonces, toda esta información debemos de analizarla. Y además, puede darse ventas al crédito, lo cual vamos a determinar en el estado de situación financiera. En el estado de situación financiera podemos establecer qué cuentas tienen relación o se originaron de ventas al crédito. Por ejemplo, dependiendo de la nomenclatura de cada empresa, pueden tener las cuentas de clientes, de cuentas por cobrar, de documentos por cobrar. Esas variaciones que se dieron en el periodo se originan de ventas al crédito. Vamos a tener un saldo inicial y un saldo final. Les comento yo a las personas o a mis alumnos que tenemos que analizar estos saldos, inicial y final. El saldo inicial, por ejemplo, de la cuenta clientes, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, representan ventas al crédito. Recordemos la hipótesis del devengo. Tenemos que reconocer los elementos de los estados financieros cuando cumplen con sus criterios de reconocimiento. En este caso, si ese saldo inicial representa ventas que cumplieron con esos criterios, aunque no se hayan pagado, se reconocieron como ventas en el periodo anterior. Vamos a recibir los ingresos, el efectivo en este año. Lo va a recibir el banco, está registrado en nuestro estado de cuenta. Sin embargo, esas ventas no son de este periodo. Por eso es
que tenemos en nuestras integraciones que restar ese saldo inicial. Ese saldo inicial son ventas al crédito del periodo anterior. Por lo tal, aunque recibamos el ingreso en este año, tenemos que restar de nuestra integración ese saldo inicial. Cuentas por cobrar, clientes, documentos por cobrar. ¿Qué pasa con los saldos finales? Los saldos finales sí representan todas aquellas ventas al crédito que hicimos en este periodo y que no han sido pagados al final. Entonces, ese saldo final hay que sumarlo. Representa las ventas reconocidas devengadas en este periodo, aunque no se hayan cancelado. En resumen, saldo inicial, vamos a restarlo, son ventas del periodo anterior, y saldo final lo vamos a sumar. ¿Qué pasa con la cuenta anticipo? Por ejemplo, anticipo sobre ventas. Tenemos un saldo final de anticipo sobre ventas. Recibimos ese pago. Sin embargo, no cumple con los criterios para reconocerlo como una venta. Si nos referimos a la norma correspondiente, podríamos decir que no ha cumplido con las obligaciones de desempeño. Entonces lo vamos a reconocer como un anticipo, no como una venta. Va a ser una venta, por ejemplo, en el periodo siguiente, pero en este periodo no. Entonces tenemos que restar ese saldo final de anticipos, ya que recibimos el dinero, va a estar en el movimiento de mi banco, pero no son ventas de este periodo. ¿Qué pasa si tuviéramos un saldo inicial de anticipos? Ese saldo inicial de anticipos sobre ventas lo recibimos el año anterior, y este año vamos a suponer como tal que se recibieron, se cumplieron esas obligaciones de desempeño. Entonces ese saldo inicial de anticipos sobre ventas lo vamos a sumar. El mismo análisis tenemos que hacer con las compras. Las compras, de igual manera, ¿qué cuentas tienen relación en el estado de situación financiera con las compras? Con las compras al crédito podemos hablar de proveedores, de cuentas por pagar, de documentos por pagar. Tenemos que analizar de igual manera saldo inicial y saldo final. El saldo inicial de estas cuentas de documentos por pagar, de proveedores, representan aquellas compras reconocidas en el periodo anterior, pero que no se pagaron. Las tenemos por pagar y vamos a tener los egresos en nuestro estado bancario. Sin embargo, son compras que se reconocieron como tales en el periodo anterior, por lo tal, hay que restarlas en nuestra integración de compras. ¿Qué pasa con el saldo final de compras? Ese saldo final de compras lo tenemos que sumar. Representa las compras de este periodo que no se pagaron, pero que fueron reconocidas, cumplieron con los criterios durante este año. Entonces, es el análisis que debemos de hacer de esas cuentas del estado de situación financiera. Tenemos que pasar el análisis por el estado bancario. Vamos a ir a ver los egresos. Los egresos tendríamos que tener esos pagos a proveedores, pago de documentos por pagar, pago de cuentas por pagar. Entonces vamos a considerar ese movimiento de efectivo y lo vamos a sumar en nuestra integración. Ya la información adicional, tenemos que ir a revisar si hay alguna información que nos permita de alguna manera considerar que esos saldos finales de documentos por pagar no sean derivados de compras al crédito. Por ejemplo, puedo tener un saldo por comprar propiedad, planta, equipo al crédito. Entonces tendríamos que tomar ese saldo y quitarlo. Recordemos que sumamos los saldos finales. Entonces, como hay una parte que no es de compra de mercadería al crédito, vamos a sumar en nuestra integración, en este caso, ese saldo de documentos por pagar, perdón, lo vamos a restar. Lo vamos a restar de ese saldo final, ya que no corresponde a mercadería comprada al crédito. Así tenemos que hacer el análisis de las diferentes cuentas, de gastos, de considerando el estado de situación financiera, gastos por pagar, gastos pagados por anticipado. Tenemos que revisar las cuentas de activos, propiedad, planta y equipo, inversiones, etcétera. Es interesante, este tema es apasionante. Creo que todos los que estudiamos este tema tenemos alguna anécdota o temas que recordar esas noches de desvelo en estar preparándonos para un examen. Entonces, esperando que este video les sea de utilidad, a continuación vamos a explicar un ejercicio. Gracias por su atención. Vamos a integrar el estado de resultados a partir de la siguiente información.
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020. Lo que se busca aquí es ver el impacto que tiene en las cuentas del estado de resultados, la variación que existió en las cuentas del estado de situación financiera del saldo inicial hacia el saldo final. Vamos a recorrerlo despacio para que puedan, si ustedes lo prefieren, tomar una imagen del estado de situación financiera. Enseguida contamos con información del estado bancario, los ingresos y egresos del año 2020. Aquí puntualmente podemos observar las diferentes transacciones que se registraron con su descripción. En el estado de situación financiera debemos de concluir o debemos de inferir en qué cuenta afectó cada una de las variaciones. Y por último, contamos con información adicional. Vamos a partir de supuestos en las cuentas del estado de situación financiera que la variación se originó por tal motivo. Sin embargo, la información adicional nos permite aclarar o especificar a qué se refieren algunas de las variaciones. El primer paso que vamos a realizar es proyectarnos en un estado de resultados. La primera cuenta que nos aparece en la misma es las ventas. Recordemos ventas menos costo de ventas, utilidad bruta. Para integrar cada una de las cuentas hay diferentes esquemas. Vamos a verlos posteriormente. Sin embargo, antes de verlos, vamos a ir analizando las cuentas que afectan cada una de los rubros del estado de resultados. Veamos, por ejemplo, para integrar ventas, ¿qué cuentas tienen relación con las ventas al crédito? Va a ser la cuenta documentos por cobrar. Recordemos el libro diario, una venta al crédito, documentos por cobrar, clientes a ventas. En este caso, entonces, vamos a ir analizando esas cuentas que tienen relación con el estado de resultados. Para esta empresa, veamos, tenemos la cuenta documentos por cobrar, la cuenta clientes, igual podemos tener la cuenta de cuentas por cobrar. Sigamos viendo el estado de situación financiera. Tenemos el anticipo de clientes que tienen relación con la integración del valor de ventas. ¿Cómo vamos a tratar o qué ejercicio vamos a realizar con el saldo inicial o final en las integraciones para establecer el valor de ventas? El mecanismo va a ser el siguiente. Inventarios, saldos iniciales de la cuenta documentos por cobrar y clientes. Recordemos la hipótesis del devengo. El saldo inicial de la cuenta documentos por cobrar y clientes representan aquellas ventas que se dieron en el año anterior, para este caso que se dieron en el año 2019, y tenemos aquí el saldo de las ventas al crédito que aún no han cancelado los clientes. En ese sentido, estas ventas corresponden al año anterior, no al año 2020, que es el que estamos integrando. Sin embargo, recordemos que en nuestro estado de cuenta bancario vamos a encontrar ingresos en concepto de ventas que lo vamos a considerar como que son de este periodo. Sin embargo, parte de ese efectivo que vamos a recibir corresponde a estos saldos finales. Por lo tal, en mi integración de ventas, vamos a restar estos saldos iniciales. Al contrario, los saldos finales los vamos a sumar, porque son aquellas ventas que se dieron en el 2020 que por el método del devengo vamos a reconocerla como tales, ya se cumplieron con todas las obligaciones de desempeño, aunque recibamos el efectivo en el 2021. En ese sentido, en resumen, el saldo inicial lo vamos a restar y el saldo final lo vamos a sumar. Un tratamiento diferente se da con unas cuentas de anticipo. Analicemos un anticipo, en este caso, solo tenemos en el saldo final, que representa que un cliente, una persona interesada en mis productos, me generó un ingreso de efectivo. Sin embargo, no se ha consumido, no se han cumplido con todas las obligaciones de desempeño para reconocer como ventas este ingreso. Entonces, ese saldo final vamos a
restarlo en nuestra integración porque recibimos el efectivo en mi estado de bancario. El banco no distingue si es un anticipo, si es un pago de un cliente o si es una venta al contado. Eso es algo que debemos de manejar, debemos de alguna manera de analizar. En este caso, entonces, este efectivo recibido en el banco, en anticipo, saldo final, lo vamos a restar. Diferente hubiese sido que tuviéramos un saldo inicial donde el anticipo de la venta lo recibimos el año pasado y este año se va a consumir, se va a devengar esa venta, se va a cumplir con los criterios. En este caso, si hubiera un saldo inicial, lo sumaríamos en la integración. Todo esto lo vamos a ver ya en la integración, debemos de tenerlo presente. ¿Qué vamos a hacer con los saldos iniciales y finales de cuentas por cobrar y de clientes? ¿Y qué vamos a hacer con este caso, con el saldo final de anticipos? Vamos a ver en nuestro estado de bancos, en los ingresos, tenemos transacciones aquí directamente relacionadas con las ventas. En este caso tenemos cobros de cuentas, las ventas propiamente el contado y documentos por cobrar negociados. Todos estos, como lo podemos ver, tienen una relación directa con ventas, por lo cual lo vamos a sumar en nuestra integración. Mucho ojo con este tipo de transacciones de descuento de documentos. En este caso teníamos un documento, varios documentos por 9,375, los llevamos a una institución financiera, necesitábamos liquidez, sin embargo nos dieron únicamente 9,000. Ahí tendríamos que reconocer posteriormente, vamos a verlo, un descuento sobre ventas por de la diferencia entre 9,375 y 9,000. Sin embargo, para efectos de mi integración de ventas vamos a considerar el valor nominal. Eso es lo que está registrado en la T gráfica o en el saldo de la cuenta documentos por cobrar. Ahora vamos a ver en la información adicional alguna transacción que tenga que especificarse algún diferente tratamiento a lo que ya vimos. Aquí tenemos una, por ejemplo. En cuentas por cobrar habíamos considerado que todo era por concepto de ventas al crédito. Sin embargo, aquí encontramos un registro en documentos por cobrar que no se refiere a ventas al crédito. En este caso, devolvimos mercadería que habíamos comprado. Mucho ojo, tendríamos que tomar esto cuando estemos hablando de las rebajas sobre compras. Sin embargo, para lo que estamos analizando de ventas, se trata de una mercadería que había comprado que devolví por estar dañada. Sin embargo, los 150 quetzales de esta devolución aún no lo he recibido de mi proveedor. Entonces lo tenemos registrado en cuentas o documentos por cobrar por 150. Como consideramos el total del saldo final para la integración de ventas, tendríamos que restar estos 150 quetzales que no corresponden a ventas. Aquí tenemos otra transacción relacionada con ventas que se refiere a una rebaja en cuentas incobrables. En este caso se identificó una cuenta incobrable, la cual ya no vamos a recibir de nuestro cliente o no vamos a recibir un documento por cobrar, rebajamos el saldo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos rebajado este saldo? La cuenta por cobrar hubiera sido mayor. Como aquí estamos de alguna manera determinando las ventas brutas, tendríamos que considerar esta rebaja en cuentas por cobrar porque esto no ingresó por caja, no es que me hubieran pagado, sino hice una reducción porque identifiqué una incobrabilidad. Como estamos determinando ventas brutas, estas rebajas las vamos a sumar en la integración. Seguimos analizando la información adicional y aquí tenemos unos descuentos por 200 quetzales. Estamos visualizando el estado de resultados. Estamos determinando las ventas brutas. Entonces vamos a sumarle estos descuentos. Vamos a sumar estos descuentos por 200 quetzales, ya que cuando estemos trabajando en el estado de resultados, vamos a partir de las ventas brutas menos las rebajas. En este caso, tenemos que considerar estos descuentos en la parte financiera. Ahí vamos a rebajar en el estado de resultados, en la parte financiera, estos 200 quetzales. Entonces, toda esta información la vamos a trasladar a una integración. Aquí tenemos 3 transacciones, un descuento, tenemos cuentas incobrables, tenemos los 150 quetzales. Aparte tenemos estos cobros, estas ventas y estos documentos descontados y los saldos iniciales y finales del estado de situación financiera.
Trabajemos y ordenémoslos de una forma aquí de sumas y restas de las transacciones que analizamos. Podemos ver los cobros que está en bancos, el anticipo de clientes, que es el saldo final, que lo vamos a restar, los descuentos sobre compras sumándolo, las ventas al contado que lo tomamos del estado de cuenta, los documentos negociados que lo tomamos del estado de cuenta. Recordemos, valor nominal, valor nominal. Por aparte tenemos las rebajas de los saldos iniciales de documentos por cobrar y de clientes, la sumatoria de los saldos finales, las devoluciones, los 150 quetzales que tenemos en cuentas por cobrar, los vamos a restar porque lo mismo no corresponde a ventas al crédito, y por aparte tenemos las cuentas por cobrar dadas de baja que las vamos a sumar. Entonces aquí en una operación aritmética de sumas y restas determinamos que el valor de las ventas es de 69,187.50. Para ir de alguna manera al final, estableciendo de una manera rápida el resultado del ejercicio, vamos a manejar aquí dos columnas, debe y haber. En este caso, determinamos lo que son las ventas, tienen naturaleza acreedora, lo ponemos en el haber. Para que no se nos quede, se nos olvide, recordemos que tenemos un descuento sobre ventas, lo vamos a dejar reconocido de una vez aquí. No tiene ninguna integración per se, para que no se nos olvide. Vamos a seguir analizando entonces lo que es el estado de situación financiera. Vamos a realizar la integración de compras. En ese sentido, ¿qué cuentas tienen que ver con compras? Recordemos, en compras al crédito, registramos la compra como tal, si es al crédito, y abonamos documentos por pagar, proveedores, cuentas por pagar. En este caso, para esta empresa, tiene la cuenta de proveedores. Vamos a marcarla aquí con otro color. Tenemos proveedores. La cuenta proveedores y la cuenta documentos por pagar. El tratamiento del saldo inicial y final es similar al que vimos con las cuentas de la integración de ventas. Proveedores, saldo inicial, corresponde a compras que realizamos el año anterior, compras al crédito que no terminamos de pagar. En mi registro en bancos van a aparecer egresos por esos pagos, pero no corresponden a compras de este periodo, sino a periodo anterior. En ese sentido, el saldo inicial lo vamos a restar y el saldo final, tratamiento idéntico a cuando analizamos ventas. El saldo final corresponde a aquella acumulación de compras al crédito de este periodo, pero que se van a pagar en el siguiente. Vamos a sumar estos saldos finales. Veamos en el estado bancario, en los egresos tenemos pagos a proveedores. También mucho cuidado y ojo con el tema de que debíamos 37,500 y nos aplicaron un descuento por pronto pago, podemos suponer, y vamos a pagar solo 37,000. En la integración de compras vamos a tomar el valor nominal, que es lo que está registrado en los saldos de las cuentas. Esta disminución de 37,500 a 37,000 lo vamos a ver posteriormente en la integración de este descuento sobre compras. Por aparte, aquí ya no tenemos nada que ver con compras y veamos en la información adicional. ¿Qué información tiene que ver con lo que recién platicamos? ¿Algún movimiento que tenga que ver con proveedores, con documentos por pagar o con el egreso que tuvimos? Aquí tenemos algo bien interesante. Dentro de los documentos por pagar, tenemos uno correspondiente a propiedad, planta y equipo. O sea, el supuesto que tuvimos al considerar que el saldo final de documentos por pagar correspondía a compras del periodo, hay una parte que en esta información adicional me están aclarando que se refiere a una deuda por propiedad, planta y equipo. En ese sentido, este monto, si yo sumé el saldo final, este monto lo voy a restar de ese saldo final en la integración. Entonces, llevemos presente estos 5,000 quetzales que voy a restar, voy a sumar estos pagos que hicimos del movimiento de bancos y vamos a considerar saldo inicial y final de proveedores y de documentos por pagar. Veamos en mi integración de compras entonces, tenemos acá en compras los pagos.
los pagos que hicimos de 37,500 en mi estado bancario, saldo inicial de proveedores y de documentos por pagar, lo vamos a restar, el saldo final lo vamos a sumar y vamos a restar los 5,000 que están en el saldo final, que no corresponden a compra de mercadería, sino a propiedad, planta y equipo. La idea de ir marcando, ustedes ir chequeando, es para analizar la mayoría de cuentas y determinar si tienen o no relación con los documentos, con las integraciones del estado de resultados. Por ejemplo, aquí dejamos esta provisión de cuentas incobrables. Pudiera tener y tiene relación con las cuentas de incobrables. Recordemos que cuando hicimos ventas, tomamos un monto que estaba en la información adicional. Solo confirmemos 1,125, la diferencia que hay entre el saldo inicial y final. Rebajamos la provisión porque se dio una baja de cuentas incobrables. Entonces veamos en información adicional, confirmamos que es el mismo valor. O sea, tendríamos de alguna manera que tener ese cuidado de ir validando las cuentas que consideremos que tienen relación con el estado de resultados. Inversiones costo, una cuenta de activo. Igual pudiera ser propiedad, planta y equipo. ¿Tienen relación o no con el estado de resultados? Cuando compramos, vamos a reconocer por el valor de efectivo y equivalente de efectivo que cancelamos por este tipo de activo, inversiones al costo. Aparte de que podemos revisar que es al costo, recordemos que hay dos métodos, costo y participación. En el de participación pudiera ir generando resultados cuando reconocemos proporcionalmente los resultados que está obteniendo la entidad donde somos partícipes, donde tenemos esa participación en acciones. En este caso es al costo. Entonces veamos, cuando compramos no se puede dar ninguna transacción en el estado de resultados. Cuando vendemos sí. Puede ser que vendimos con ganancia o con pérdida. Veamos en este caso. Teníamos 5,625 y rebajamos a 1,875. Hay una rebaja de 3,750. Al costo rebajamos 3,750. Entonces veamos en el estado bancario cuánto nos dieron por esas inversiones. En este caso aquí tenemos, nos dieron 4,875. Si aparte de esta venta tuviéramos un egreso por inversiones al costo, tendríamos que hacer otra pequeña integración ahí. Sin embargo, en este momento es bastante sencillo. Yo, de alguna manera, como empresa, recibí 4,875 por una inversión que tenía el valor de 3,750. 4,875 recibimos. En este caso, fácilmente podemos ver que se generó una ganancia. Una ganancia financiera de 1,125 quetzales. Vamos a ir a ver entonces en nuestras integraciones que estamos realizando esa ganancia de 1,125 quetzales. Aquí tenemos utilizando otro tipo de integración. En esta integración partimos del saldo inicial. Le estoy restando el valor bruto que recibí por la venta para que me dé 750. Sin embargo, el saldo final es 1,875. O sea, tengo más de lo que debiera de tener si la venta hubiera sido por un mismo valor nominal. Y la diferencia es 1,125. Lo que habíamos visto anteriormente, considero de una forma más práctica. Antes de continuar avanzando y chequeando, podemos ver que aquí tenemos la cuenta de inventario de mercaderías. ¿Tiene relación con el estado de resultados? Claro que tiene relación. A través del inventario inicial y final, como estamos trabajando con una empresa que por lo que vemos no trabajo con inventario perpetuo, sino con inventario periódico, vamos a establecer el costo de ventas con la cuenta del inventario de mercaderías. Recordemos cómo se integra el costo de ventas, inventario inicial, más compras que ya las determinamos, nos va a dar nuestra disponibilidad. Luego, recordemos, tenemos una devolución sobre compras. Tenemos estos 150 quetzales, lo tenemos que tener bien presente. Llegó el momento en que lo vamos a utilizar estos 150 quetzales. Entonces, costo de ventas es inventario inicial más compras, menos la rebaja sobre compras, me va a la disponibilidad, le resto el inventario final
y ya tengo mi costo de ventas. Es la siguiente cuenta que vamos a reconocer en este momento. Ubiquemos esa integración. Entonces aquí teníamos la integración de compras, 28,968,75, y en este momento vamos a integrar el costo de ventas, que tenemos el inventario inicial más las compras que ya habíamos determinado, menos las devoluciones sobre compras, nos da nuestra disponibilidad, le restamos el inventario final y tenemos el costo de ventas. Vamos a seguir llevando este controlito aquí. En este caso es un débito por ese valor. Es una cuenta de gasto. Pudiéramos tener la inquietud. Mire, pero compras, ¿por qué no lo registramos también en sus débitos y créditos que está llevando el control? Porque este valor de compras lo estamos integrando y determinando el costo de lo vendido. En este caso estamos llevando el orden conforme nos van presentando las cuentas en el estado de situación financiera. Luego viene propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo pudiese dar un resultado, afectar el estado de resultados si se diera una venta. Solo verifiquemos si hay alguna venta de propiedad, planta y equipo. No tenemos. Entonces vamos a obviar su análisis. No tendría ninguna circunstancia el por qué reconocer algún reconocimiento en el estado de resultados, porque no estamos vendiendo propiedad, planta y equipo. Depreciación acumulada. Mucho ojo con este tema. Una vez la empresa tenga propiedad, planta y equipo, todos los contadores sabemos que tenemos que registrar algún tipo de valor por depreciación. Puede hacerse por un método directo cuando afectamos directamente, valga la redundancia, la cuenta propiedad, planta y equipo, o pudiéramos tener de una manera indirecta. Registramos depreciación gasto y reconocemos depreciación acumulada, que es lo que vemos en esta empresa. Lo lógico es que la depreciación acumulada, si va acumulando, es un término, ahí sí que valga la redundancia nuevamente, si vamos acumulando las depreciaciones debiera de subir. En este caso se redujo el valor de un año, del inicio del año contra el final. Y las causas pudiera ser que vendimos propiedad, planta y equipo, que ya vimos de que no se dio eso, que vendimos propiedad, planta y equipo que llevara algún monto de depreciación acumulada o que hubiésemos dado de baja, porque ahí tenemos que rebajar el costo y la depreciación acumulada. Chequemos si no tenemos alguna baja de propiedad, planta y equipo. Se dio de baja propiedad, planta y equipo por 2,500. Si aquí rebajamos la cuenta depreciación acumulada en 2,500. Entonces regresemos a analizar nuestra cuenta. ¿Qué va a pasar o qué hubiera pasado si no tenemos esa baja? ¿Cuál hubiera sido el valor del saldo final de depreciación acumulada? Recordemos, eran 2,500. 10,000 más 2,500, 12,500. Ese hubiese sido mi valor final de la depreciación acumulada. Ya tendríamos aquí el efecto propio de la depreciación gasto es que incrementó. Estamos anulando el efecto de la rebaja, de la baja de propiedad, planta y equipo, que era por 2,500. En ese caso, entonces pasamos de 10,000 y le sumamos los 2,500 que dimos de baja en la depreciación acumulada, 12,500. De 11,000 para 12,500 hay 1,500 de depreciación. Ese sería el monto que tendríamos que reconocer en nuestro estado de resultados. Ubiquemos aquí dentro de estos apuntes la depreciación acumulada. Y aquí la tenemos. Saldo final de la depreciación acumulada, 10,000. Le sumamos los retiros, 12,500, menos los saldos iniciales de 1,000. Tendríamos una depreciación acumulada de 1,500 quetzales. Continuamos analizando nuestro estado de situación financiera y la siguiente cuenta que nos aparece son gastos pagados por anticipado. Aquí podemos integrar la cuenta de gastos, gastos generales. Veamos qué otra cuenta se relaciona con gastos. Tenemos gastos por pagar, gastos acumulados, que también forma parte de la integración de gastos. Y luego vamos a ver el movimiento de bancos. ¿Qué efecto tiene gastos pagados por anticipado? Saldo inicial. El año anterior terminamos con un saldo de pagos anticipados por 2,250. ¿Qué representa? Representa que el año pasado pagué un seguro que voy a realizar o que me da un derecho de esa cobertura durante este año. Que pagamos por adelantado un contrato de mantenimiento que igual no lo puedo registrar como gasto en el periodo anterior porque no se ha devengado aún.
En ese sentido, este saldo inicial, que tuvimos una erogación el año anterior, este año lo vamos a reconocer como gasto. Entonces, en pagado por anticipado, gastos pagados por anticipado, el saldo final se suma. Y el saldo final va a representar aquellas erogaciones que hice durante este periodo que estoy analizando, pero que son para tener un derecho, tener una cobertura, o que esos gastos corresponden al año futuro. En ese sentido, el saldo final lo voy a restar. Repitiendo, gastos pagados por anticipado, saldo inicial lo vamos a sumar, saldo final lo vamos a restar. ¿Qué pasa con lo por pagar, con los gastos acumulados, con los gastos por pagar? Es al contrario. El año pasado cerramos diciembre, registramos gastos, registramos los salarios, por ejemplo, pero no los pagamos. Pero los reconocimos como gastos el año anterior. Y este año voy a tener el flujo de efectivo o negativo, los egresos de efectivo. Pero los gastos son del año anterior. Entonces vamos a restar saldo inicial y la acumulación de gastos por pagar con que cerremos corresponden a gastos de este periodo que los voy a pagar en el siguiente. Gastos por pagar, saldo inicial, lo sumamos, saldo inicial, perdón, como son gastos del año anterior, saldo inicial lo restamos y saldo final lo sumamos. Gastos por pagar. Veamos qué pasa en el movimiento del banco. Aquí tenemos gastos generales, 15,000 quetzales. Corresponde también a nuestra integración y lo vamos a sumar. Y veamos, no nos aparece nada más en la información adicional. Entonces, trasladémoslo a una de nuestras integraciones que por cuestiones de tiempo ya las tenemos por acá ya previamente elaboradas. Ubiquémonos. Aquí están los gastos. Gastos generales. En ese sentido, teníamos que lo pagado en efectivo lo vamos a sumar, lo que está en bancos. Vamos a el saldo inicial de pagado por anticipado lo sumamos y el saldo final lo restamos. En gastos por pagar es diferente. Saldo inicial se resta porque fueron gastos del año anterior y saldo final se suma, son gastos de este año. Y aquí tenemos nuestro reconocimiento y el valor de 28,500, que en este controlito de débitos y créditos lo vamos a colocar en el débito. Son gastos como tales. Regresemos a nuestro balance. Tenemos los bonos emitidos. Aquí muy difícilmente vamos a tener alguna transacción que derive en el estado de resultados. Pero hay una variación, me pudieran decir ustedes o pudieran consultar. Tenemos aquí 8,750 menos 4,375. Mi bonos, mi pasivo disminuyó en 4,375. Veamos por qué valor los pagamos. 4,375 tenemos ese egreso. O sea, cuadró ese valor nominal. Recordemos que con los bonos reconocemos por separado, ya sea una prima en su emisión o ya sea un descuento en su emisión. Esto es lo que vamos a trasladar al estado de resultados conforme lo vayamos amortizando. En este caso, 625 menos 312.50 me daría un valor que tengo que trasladar al estado de resultados. Veamos, también tenemos una integración acá. Saldo inicial, saldo final y primas producto en este caso. Y como lo vemos aquí, lo vamos a colocar en mi control de débitos y créditos en el lado del haber, como un crédito. Seguimos revisando. ¿Qué pasa con las cuentas de acciones y primas sobre acciones? Esto, lo que es del patrimonio, no lo vamos a trasladar al estado de resultados. Pero solo chequeemos que pudiéramos tener ahí la inquietud de cómo integramos esta variación que se dio en prima y en acciones. En total tenemos estas variaciones. 15,000 y 39,375. ¿Cómo está integrado esto? Veámoslo, analicémoslo. Integrando entonces estas variaciones que se dieron en las acciones, solo para que hagamos una verificación. Tenemos aquí que las acciones nos dan una variación de 15,000 y la prima sobre acciones de 1,875. La suma de ambas, veamos esta suma de las dos variaciones,
nos da 16,875. Quiere decir que durante el año se recibieron esos nuevos aportes de socios. Veamos cómo están integrados esos 16,875. Tenemos ingresos en bancos por un monto de 11,250. Veamos entonces en efectivo, 11,250, 16,875, que es la variación, menos 11,250, tenemos un monto de 5,625. ¿De qué otra forma aportaron los accionistas? Veamos, información adicional. Información adicional. Aquí tenemos los dividendos pagados en efectivo y en acciones de los socios ascienden a 13,125. Dividendos se pagaron en efectivo, pero también se dieron en acciones. O sea, tenemos nuevos accionistas derivados del pago de dividendos. A ellos no les dimos efectivo, sino se les dieron acciones. Entonces, ¿cuántos fueron los dividendos que se pagaron en efectivo? Dice que fueron 7,500. En ese sentido, entonces, si pagamos dividendos de 13,125 y en efectivo se pagó 7,500, ¿cuánto fue lo que se dio a nuevos accionistas? 5,625, que es el monto que tenemos acá. Es decir, que de estos, el incremento en acciones y primas sobre acciones, equivalente a 16,875, está integrado por acciones en efectivo, que se recibieron aportes en efectivo de 11,250, y los 5,625 que se entregaron a cambio del pago de dividendos, en concepto de pago de dividendos. O sea, se pueden dar cuenta y se confirmó que no tienen nada que ver con registros en el estado de resultados. Las ganancias no distribuidas, vamos a ver más adelante, nos va a servir para determinar cuál es el resultado que tendría que darnos nuestro estado de resultados. Propiedad, planta y equipo, ya determinamos que no tiene ninguna relación porque fueron compras con el estado de resultados, y los dividendos también nos va a servir para establecer la ganancia o pérdida que nos tendría que dar en este ejercicio. Ya no tenemos nada que más registrar en el estado de resultados. Vamos a regresar a revisar las integraciones que se hicieron. Algo muy importante que no lo hemos integrado, pero que lo tenemos aquí fácilmente, no olvidar estos descuentos. No olvidar estos descuentos, tanto los ingresos, que son descuentos sobre ventas, como estos pagos a proveedores, que son descuentos sobre compras. Solo vayamos e integremos ese monto en nuestras integraciones. Realicemos un pequeño recorrido por las integraciones realizadas hasta el momento. Integramos ventas, lo vamos a colocar como un crédito en este nuestro control. Descuentos sobre ventas. Compras, sin embargo, habíamos comentado que compras no lo vamos a colocar en este nuestro controlito de débitos y créditos. Tenemos el costo de ventas como un débito. Estos son los descuentos que les comentaba, que se nos pueden haber quedado por lo sencillo que eran. En caja, movimiento de bancos, perdón, vimos de que se descontaron unos documentos que tenían un valor de 9,375 y recibimos solo 9,000. En ese sentido tenemos un descuento, en este caso descuento sobre ventas de 375. La diferencia entre 9,375 y 9,000. Del lado de los egresos de compras, teníamos un valor a pagar de 37,500 y pagamos solo 37,000. Aquí tenemos otro monto de descuento, en este caso sobre compras. Los descuentos sobre compras en el haber y los descuentos sobre ventas en el debe. Para recordarlo, de aquí estamos tomando los datos. 9,375 el valor de los documentos y recibimos 9,000. Y en el caso de los egresos, 37,500 y pagamos 37,000. Seguimos haciendo nuestro recorrido. Este es el tema que vimos de las ganancias sobre inversiones, 1,125 en el haber. Los gastos generales, 28,500 en el debe. La prima sobre obligaciones, 312,50 en el haber. Y por último tenemos la depreciación de 1,500 en el debe. Sumamos todas nuestras integraciones que están en el debe y sumamos todas las integraciones que están en el haber. Y nos da un resultado. Esto es antes de realizar y elaborar y estructurar nuestro estado financiero. Pues aquí por diferencia entre créditos y débitos
sacamos un monto, 9,856.25, mayor el haber, nos tendría que dar una ganancia, pero verifiquemos antes de estructurar nuestro estado de resultados para ver si estamos en lo correcto. ¿Cómo podemos determinar eso? Tomamos el movimiento o la variación, mejor dicha, que hay en ganancias no distribuidas. Recordemos que en el cierre de fin de año determinamos en pérdidas y ganancias un resultado y cuando hay una ganancia, pues la trasladamos en el cierre de todas las cuentas a ganancias no distribuidas. O sea, tendría que tenerse una variación. En este caso, veamos la variación. Pasó de 19,125 a 15,856.25. Ahí va hacia la baja. Por lo que vimos en las integraciones, tendría que darnos una ganancia. Aquí está disminuyendo las ganancias no distribuidas. Recordemos, además, que la cuenta ganancias no distribuidas se incrementa con ganancias del periodo, pero también se disminuye con el pago de dividendos. Y tenemos bien claro y reciente que se pagaron dividendos. Teníamos 7,500 en efectivo, pero mucho ojo, porque se pagaron en total 13,125. Es decir, ¿qué hubiese pasado si no se da esa baja por pago de dividendos? ¿Cuál hubiera sido mi saldo final? 15,856.25 y le voy a sumar los dividendos pagados porque lo que quiero sacar es una variación neta del traslado de la ganancia. Es por eso que elimino el efecto del pago de dividendos. Se lo sumo al saldo final y ¿cuál sería mi ganancia de acuerdo a esta variación? 9,856.25. Repitiendo, a este saldo final le quito el efecto del pago de los dividendos, que era 13,125. Vamos a colocarlo acá. Y ese 13,125 se lo sumo al 15,856.25. Mi saldo final, sin considerar el pago de dividendos, sería 28,981.25. Entonces ya determino la variación con relación al inicio del periodo, 9,856.25, que coincide con el resultado que me dio en mi procedimiento pequeño de débitos y créditos. ¿Y qué nos queda entonces? Tomar todas las integraciones y ya preparar un estado de resultados debidamente estructurado, como se puede ver en la pantalla, que nos da un monto de 9,856.25. Entonces no hay un orden para hacer las integraciones. En este caso, para que no se nos quedara nada, fuimos tomando el estado de situación financiera hacia abajo y fuimos marcando cada una de las integraciones, las variaciones para qué me era de utilidad, relacionando lo que es el movimiento del banco y por último la información adicional, y ya luego tomamos las diferentes integraciones y aquí ya la trasladamos a la estructura de un estado de resultados. Como podemos ver, nos dio el valor de 9,856.25. Se los dejé un poquito en pantalla para que pudieran de alguna manera, si lo necesitan, tomarle una fotografía y todo, cuál es el resultado final de todas las integraciones que se hicieron.